Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar. Sé que, bueno, estamos en un horario quizá un poquito cansado ya, pero vamos a seguir adelante con estas lecciones, ¿no? Quizás algunos conceptos van a ser un poco reiterativos en cuanto a lo que estamos viendo sobre la vigencia de la ley moral, pero en esta tercera lección vamos a ver algún cierto tipo de argumentación sobre la vigencia, ¿no? de la ley moral, del hecho de poder mantener vigente en nuestras mentes esto, pero no porque es algo de manera arbitraria, sino porque el Señor lo plantea en su palabra y lo vemos claramente. En esta lección vamos a tratar de ver sobre la vigencia de la ley moral de Dios. Y nosotros en el estudio anterior, en la lección que vimos hace unas horitas atrás, estuvimos viendo que no podemos afirmar que la ley de Dios ha sido abolida o abrogada de manera general, sino que tenemos que ver en cada uno de los pasajes a qué se refiere esa palabra ley, ¿no? Para luego entonces sí observar que la ley moral de Dios definitivamente está vigente, ¿no? A esta altura creo que todos pudimos ver, aunque sea de una manera un poco básica o en primera instancia, que la ley de moral del Señor sigue vigente, ¿no? Y que a pesar que hay pasajes que pudieran aparentemente mostrarnos otra realidad, la ley del Señor sigue vigente porque es parte de su carácter. Pero antes de considerar esos tres argumentos, es necesario observar que hay algunos que afirman también que la ley moral está abolida debido a Cristo. Debido a Cristo, algunos dicen que la ley moral está abolida. Entonces, vamos a retomar algunos comentarios, algunas notas de este puritano, Samuel Bolton, y vamos a ver algunos pensamientos de anulación a la vigencia de la ley moral. Y él dice así, lo voy a leer textual esto, dice, una de las grandes disputas en estos días tiene que ver con si esta ley moral ha sido abrogada o, en palabras de la pregunta, si los creyentes han sido librados de la ley moral. Eso es lo que él dice. Todos están de acuerdo en que hemos sido librados de las imprecaciones y maldiciones, de las acusaciones y de la condenación, de las molestias y de las irritaciones y de otros detalles que mencionamos anteriormente. Pero la pregunta es, para ponerlo en términos claros, ¿no? ¿Han sido los creyentes librados de la obediencia a la ley moral? Esta es la pregunta que se hace Bolton. Es decir, ¿de la ley moral como regla de obediencia? Es una de las preguntas que él hace. Hay algunos que afirman a esta pregunta positivamente que somos liberados de la ley como regla y que desde que Cristo vino ya no están atados a su obediencia. Algunos responden esto. Otros dicen que aún sigue vigente como regla de obediencia, aunque abolida en otros aspectos. Por ejemplo, Teodoro Beza dice, Cristo cumplió la ley por nosotros, pero no para que ella no tenga ningún valor para nosotros. Esto es una apreciación que hace Beza, uno de los puritanos de ese tiempo también, y Bolton la pone en uno de esos comentarios que hace en su libro. Cristo cumplió la ley por nosotros, pero no para que ella no tenga ningún valor para nosotros. La conducta y los mandatos de la ley, dice Bolton, dicen estos cristianos, aunque no bajo sus maldiciones y castigos. Entonces, nuevamente, otros dicen que hemos sido librados de la ley de la forma en la que fue dada por Moisés y que solo estamos atados a su obediencia en la forma en la que fue dada por Cristo. Y aunque según estas personas o estos pensamientos estamos sujetos a esos mandatos y esa ley fue dada por Moisés, no lo estamos de la forma en que Él la dio, sino en la forma en la que Cristo la renovó. Y de la forma en la que sale de su mano y de su autoridad, como por ejemplo en Juan 14:34, nosotros sabemos que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado y que también os améis unos a otros. Él dice, es un mandamiento porque Cristo es tanto un Salvador como un Señor.
y es nuevo, no porque no existiera antes, sino porque ahora ha sido renovado y porque lo tenemos inmediatamente de las manos de Cristo. Este es el pensamiento que da Bolton y me parece bastante concreto y aplicable a lo que la Biblia dice. Ahora, en este comentario de Bolton, la anulación a la vigencia está, vamos a decir, en cierto sentido relacionado a la presencia o los beneficios de Cristo para los creyentes. Tiene una relación directa para él, ¿no? Algunos pueden afirmar que estamos atados a la ley de Cristo y no a la del Sinaí. Algunos lo piensan así. Pero esto se resuelve cuando nosotros observamos los argumentos a su favor que afirma la vigencia de la ley, como lo son su relación con el carácter con Dios o con el carácter de Dios, su relación con el nuevo pacto y la relación con el nuevo o el lugar que ocupa en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros podemos ver estos tres argumentos con un buen equilibrio, tanto la relación que tiene la ley moral de Dios con el carácter de Dios, que es inseparable, porque es lo mismo. Cuando podemos ver la relación que tiene con el nuevo pacto y el lugar que está ocupando esa ley dentro de todo el Nuevo Testamento, entonces son argumentos sólidos para decir la vigencia de la ley moral de Dios sigue en pie. Vamos a tratar de ver rápidamente estos tres argumentos en esta lección. Primero, la ley moral sigue vigente debido a su naturaleza. Debido a su naturaleza. Y este argumento tiene un razonamiento que se puede expresar de la siguiente manera. La ley moral revela el carácter moral de Dios. Esto ya lo dijimos y creo que es casi obvio. Lo que Dios juzga como bueno y lo que Dios juzga como malo. Es parte de su esencia. Es parte de lo que Dios es. Y está fácilmente y claramente visto delante de sus mandamientos, ¿no? Ahora, en segundo lugar, el carácter moral de Dios es parte, como decíamos recién, de la esencia de Dios. Y nosotros entendemos y ya sabemos que Dios en esencia no cambia. Por lo tanto, si básicamente Dios no cambia y su esencia es ese carácter inmutable, por lo tanto, cuando nosotros vemos la ley moral de Dios, que es parte de su carácter, tampoco cambia, ¿no? Es como esas ecuaciones que hacíamos en el colegio, ¿no? Que mostrábamos y llegábamos a ver la igualdad entre dos cosas, ¿no? Bueno, esto es algo así. Así que cuando se habla de la inmutabilidad y de la eternidad de Dios, se debe aplicar esta verdad a su carácter. No podemos disociar estas ideas. Su carácter moral está totalmente unido a la esencia de lo que Dios es. Y por el hecho de que se aplica a ese carácter moral, debe aplicarse también a su ley. No hay otra forma de verlo. Porque esa ley es el reflejo de su carácter. Esto parece un gran juego de palabras, pero que encierra una verdad que en realidad para el Hijo de Dios ha de ser sencilla de entender. Porque cuando nosotros decimos que tenemos un Dios, vamos a decir, soberano, podemos decir que ese Dios soberano ha sido soberano, se mantuvo un tiempo soberano y ya no es soberano, o no lo será en el futuro. Definitivamente no. Cuando decimos que tenemos un Dios que está airado con el pecador todos los días, estuvo airado en el pasado y en el futuro no lo estará, o el Señor permanece con su pensamiento a lo largo de la historia de la humanidad diciendo que aquel que sigue transgrediendo su ley, que no le interesa guardar sus mandamientos, será enjuiciado por toda la eternidad. Sigue diciendo lo mismo. El conocimiento que tenemos nosotros y la revelación que nosotros tenemos de parte del Señor es inalterable, hermanos. Es algo que no cambia, que no fluctúa, que no tiene vaivenes,
que no es como nosotros, que sí los tenemos en muchos aspectos, ¿no? Todos los sacrificios, por otro lado, que Dios había ordenado o dado, y las leyes que había otorgado al pueblo de Israel, aparte de la ley moral, eran aplicaciones para aquella época, y esto ya lo hemos visto y lo comprendemos, ¿no? Fueron leyes dadas de manera positiva, dadas para una cierta persona o cierto grupo de personas, para un lugar estipulado, para un periodo determinado de Dios en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, las leyes que ordenaban los sacrificios de animales, eran las leyes estipuladas para ese tiempo, ¿no? Para llevar adelante en el tabernáculo. Y eran agradables a Dios en el tiempo de Israel, pero ahora ya no hay más de eso debido a Cristo, que es el Cordero de Dios que fue inmolado a favor de la culpabilidad de nuestros pecados. Pero la ley moral de Dios, que implica el amor a Dios y el amor al prójimo, sigue vigente porque era agradable a Dios en el pasado, es agradable a Dios en el presente y lo será en el futuro. Es más, la convivencia que nosotros vamos a tener en la gloria con los hijos de Dios, con toda la iglesia universal que el Señor está uniendo en esta era y en este siglo, que son parte de cada una de las iglesias locales a lo largo de todo este planeta, esa gran iglesia universal en los cielos, va a tener como condición inalterable ese amor de Cristo, que no cambia y que es inmutable. Y eso es lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Por eso la ley de Dios implica amor a Dios y amor al prójimo, porque en esa eternidad estaremos con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Me pregunto a veces cuando somos intolerantes en las iglesias o quizás con nuestros hermanos, por la causa que sea y por la dificultad que haya habido, que puede llegar a haber en el futuro, ¿cómo permaneceremos toda una eternidad con aquellos? ¿No? Está bien, estaremos en gloria, ya estaremos sin pecado, va a ser una condición distinta, una condición que no conocemos, pero esto es una sala previa, vamos a decir, ¿no? De lo que será en ese tiempo. Y en este tiempo nosotros estamos, ¿cómo decir? Vamos a poner la palabra obligados, pero que se entienda de manera natural, a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque la eternidad va a ser esto. Entonces, si hoy yo tengo diferencias que no puedo solucionar en mi corazón frente a otras realidades, bueno, eso es algo que el Señor me manda y me invita a poder cambiar y a mortificar, porque de eso se trata la eternidad, de pasar toda esa eternidad con mis hermanos en Cristo. Dios sigue exigiendo que lo amemos, como lo dice en los 4 primeros mandamientos, ¿no? Y que amemos al prójimo, como lo dice en los últimos 6. Esa ley moral de Dios no cambia debido a su inmutabilidad, hermanos. Y esto es uno de sus atributos, ¿no? Pero a veces los atributos de Dios nosotros los tenemos un poco descolgados de nuestra vida práctica, de esa teología práctica en la cual tenemos que vivir, ¿no? Si nosotros empezamos a disolver en nuestra mente lo que Dios es, muy fácilmente vamos a disolver nuestra práctica en la vida, o lo que Dios quiere, o como Dios quiere que nosotros llevemos adelante esta vida. Recordemos un poco el carácter del Señor, hermanos, con algunos pasajes bíblicos. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El Señor es claro, ¿no? Cuando dice: yo no cambio. Lo que yo considero malo es malo y se los hago saber. Y hay gracia de mi parte haciéndoselo saber para que ustedes puedan ver cuál es esa maldad, cuál es esa diferencia conmigo y lo puedan ver y lo puedan mortificar y cambiarlo, ¿no? Y por mi misericordia no han sido consumidos. Éxodo 3:14, y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy
o el grande yo soy, o el yo soy me ha enviado a vosotros. Ese yo soy para el pueblo judío era el Shema. Era algo que ellos tenían como un principio muy claro, ¿no? Él es nuestro Dios, ¿no? El gran yo soy. Eso hablaba de alguien que era totalmente inmutable, ¿no? Que estaba mostrando una esencia y una figura y una imagen permanente, clara y precisa para ese pueblo de que Él era su Dios, con todo lo que eso significa. Cuando al pueblo se le decía o se le hablaba del Shema, ellos sabían de qué estaban hablando. El gran yo soy está con nosotros, aquel que nos dirige, aquel que nos guía y aquel que nos guarda. En el Salmo 33:11 dice, el consejo del Señor permanece para siempre, ¿no? Los designios de su corazón de generación en generación, de generación en generación. Permanecen absolutamente para siempre, hermanos. Por eso les decía hace unos momentos que el poder también mantener este principio, son principios muy firmes, sólidos, claros de la palabra, de que el Señor no cambia, y al no cambiar nosotros nos podemos tomar de todas sus promesas, viéndolas como promesas bien fieles, reales, precisas para su pueblo, de las cuales nos podemos tomar. Si el Señor nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, hermano, no dudes que así va a ser. Ahora, quizás la forma en la cual Él nos quiere hacer perfeccionar a nosotros no nos guste mucho, no nos caiga muy grato, pero la verdad es que lo que el Señor está haciendo es bueno, y lo que está haciendo bueno es parte de su promesa, y porque la confirmó y nos la dejó dicha, es que la va a llevar adelante. Por eso el consejo del Señor permanece para siempre. La promesa de Dios es de generación en generación. Sus designios son eternos, hermanos. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No hay nada en Dios que cambie. Bolton afirma, seguimos con este libro de Bolton porque es el que más, leyéndolo, espero que lo puedan leer en algún momento, por lo menos todo lo que es el capítulo 2, quizás hay bastante más, que tiene bastante que ver con esto, ¿no? Pero él afirma esta argumentación con las siguientes palabras. Dice, de hecho, la ley, cuando es considerada como una regla, no puede ser abolida ni cambiada. Al igual que la naturaleza del bien y del mal, no puede ser abolido ni cambiado, ¿no? La sustancia de la ley es la suma de la doctrina concerniente a la piedad hacia Dios, la caridad hacia nuestro prójimo, la templanza y la sobriedad hacia nosotros mismos. Y por causa de su sustancia, la cual es moral y eterna, no puede ser abrogada. Es clarísimo el comentario, ¿no? Lo que es bueno, lo que fue bueno, seguirá siendo bueno para con Dios. Nosotros no podemos ir hoy al gobierno y decirle, señores gobernantes, cambien estas leyes, así porque sí, porque se nos ocurre. El Señor, aún siendo aún más perfecto, por supuesto, santo y perfecto en todas sus obras, ha decretado lo bueno y lo malo y nadie lo va a cambiar. Ninguna revelación nueva, ninguna doctrina nueva, ninguna iglesia de este tiempo, ningún falso profeta va a poder ir en contra de lo que el Señor ha establecido para su iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, mis hermanos. Ahora la iglesia va a pasar desafíos, los hermanos van a pasar desafíos, van a venir los falsos profetas, van a venir diferentes cuestiones en nuestras vidas, las vamos a ver y las vamos a palpar, como hace un rato hablábamos, claramente al lado nuestro. Pero si nosotros nos logramos mantener confiando en la perseverancia de los santos como una de las doctrinas hermosas que tenemos para bien tomarnos de él, entonces va a ser muy difícil que cambien lo que creemos. Y dentro de lo que creemos que la ley moral de Dios sigue vigente porque Dios no cambia y la envió hace mucho tiempo.
Ahora, en segundo lugar, la ley moral sigue vigente debido a su relación con el nuevo pacto. Ese es el segundo argumento. ¿De qué nos agarramos nosotros? ¿Cuáles son los argumentos que tiene esta iglesia, por ejemplo, para decir la ley moral sigue vigente? Bueno, ese segundo argumento se sostiene en la relación que tiene la ley moral de Dios con el nuevo pacto. Y vamos a observar para eso Jeremías 31, del 31 al 34, versículos preciosos que nos hablan de lo que el Señor hace. Dice, he aquí vienen días, declara el Señor. Esto no es palabra de personas que se les ha ocurrido algo, sino que es el mismo Espíritu del Señor hablando para nosotros. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, será esto. ¿Qué cosa? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones, y la escribiré. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. ¿Por qué? Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Por qué? Nadie le dirá, lo tendrá que decir a su hermano y a nadie más, conoce al Señor. Porque el Señor les habrá salvado con ese pacto eterno que hice, con mi ley puesta en sus corazones, y nadie tendrá que explicarte tu salvación, hermano. Porque la habremos visto y la habremos vivido como hoy la vivimos de manera tan clara que para nosotros ya no es un asombro que el Señor nos haya salvado. Porque nos mantenemos también en ese pacto eterno en el cual está incluida su ley. Este nuevo pacto, hermanos, está incluyendo 3 promesas. La ley en los corazones, nadie enseñará porque todos conocerán, lo que decíamos recién, de manera salvífica. Una fe salvífica, una fe que salva. Y también incluye el perdón de los pecados. Esto es lo que está diciendo Jeremías. Un nuevo pacto, incluyendo dentro de ese nuevo pacto su ley en nuestros corazones. ¿Lo logramos ver? Como podemos ver, hermanos, una de las promesas incluye que el Señor va a poner esa ley dentro de los corazones de los creyentes y las va a escribir ahí. Y nadie más las va a borrar. Porque como la salvación no se pierde, tampoco su palabra. Vamos a decir lacrada, ¿no? Con cincel de hierro y punta de diamante, ¿no? En nuestros corazones. La ley que Dios ha escrito es la ley moral que fue entregada a Moisés un día, en esas 2 tablas. Pero ahora esa ley va a ser escrita en los corazones de los creyentes. Esa ley, cada vez que alguien llega a Cristo, viene con ese combo, ¿no? Viene la conversión y viene con ese combo. Vamos a decir, como esas papas de la hamburguesa, ¿no? Viene con la ley moral. Y la ley moral ahora es delicia para ese hijo nuevo. ¿Por qué Dios la coloca en el corazón? Lo que decíamos en la lección anterior, si no estuviera vigente, ¿por qué Dios lo hace, no? El nuevo pacto no tendría por qué incluir esta bondad de parte de Dios si ya no estuviera vigente. ¿Qué necesidad? Lo hubieran dejado para el pueblo de Israel y nada más, ¿no? ¿Y para qué nosotros la queremos hoy si no la vamos a usar, si se nos va a tornar como innecesaria? Sería totalmente innecesario que Dios lo haga. Sin embargo, Dios no lo ha visto así, sino que quiso que siga precisamente allí, en ese lugar. ¿En dónde? En el medio de nuestros corazones, hermano. En donde la batalla empieza muchas veces.
en donde el descontento se genera muchas veces, en donde mi maldad nace generalmente, en donde mi falta de respeto y mi transgresión a Dios nace. Ahí es donde Dios puso esa ley, en ese lugar. Porque sabe que desde ese corazón, desde ese lugar, desde ese corazón rabioso muchas veces, parte lo peor en el pecador. Por eso la quiso colocar ahí, no es porque sí. Desde su mismo espíritu, desde su misma alma la puso en el lugar, desde donde nacen todos nuestros pecados y desde donde más somos engañados. Por eso el Señor pretende que esa ley sea deliciosa, ¿no? Y que dentro de esa ley esté incluido el amor al Señor y el amor al prójimo. Y el tercer argumento es que la ley moral sigue vigente debido a su lugar o al lugar que tiene la ley moral dentro del Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Y hay tres formas en las que nosotros podemos observar la vigencia de la ley moral en el Nuevo Testamento. Son de manera expresa, de manera aplicada y de manera conectada. ¿De qué manera nosotros vemos la ley moral de Dios en el Nuevo Testamento? De estas tres maneras. Primero, de manera expresa. También la vemos de manera aplicada y también la vamos a ver de manera conectada. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a tratar de resolverlo y explicarlo. Cuando decimos que la ley moral de Dios la vemos en el Nuevo Testamento de manera expresa, es cuando consideramos la vigencia de la ley de manera expresa, valga la redundancia, observamos citas claras en la Biblia en donde está afirmando claramente su vigencia de manera directa e irrefutable, hermano. E irrefutables. Y el pasaje más claro para esto ya lo vimos. Solamente vamos a repetir los pasajes, porque la verdad es que es clarísimo. No penséis que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Mateo 5, 17 y 18. Lo mismo vemos en Mateo 21 y 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. ¿De qué está hablando? Parte de la ley moral. Pero yo os digo que todo aquel que está enojado con su hermano, y ahí viene la mejor interpretación de la ley. No la ley fría y seca del no matarás, sino el hecho de pensarlo, estar enojado con un hermano. Para Dios es como matar. Hermanos, ¿quién puede decir yo no he matado a nadie? Si lo vemos así, ¿no? Tan finito. Esto es de alguna manera lo que yo les comentaba de lo que hablaba Calvino cuando empieza a desmembrar cada uno de los mandamientos, hermanos. No hay forma de escapar a lo pecaminoso que somos. Pero yo os digo, dice el Señor, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano con desprecio, ¿no? Será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota, necio, será reo del infierno de fuego. Claro que hay arrepentimiento para aquellos que están en esta situación, pero si esa es una conducta permanente, no ha entendido que tiene hermanos en Cristo. Y por lo tanto no tiene amor al prójimo. Y por lo tanto no guarda la ley. Y por lo tanto habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿De qué está hablando? De la ley moral. Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya cometió adulterio con ello en su corazón, o con él si es una mujer. Mateo 5, del 27 y 28. Es la ley de Dios, de manera expresa, de manera clara, contundente. Los fariseos nosotros sabemos que habían sido negligentes en guardar los mandamientos, ¿no? Colocando mandamientos humanos. Por eso el Señor dice, pero yo os digo.
Ellos se sentían muy cómodos y muy refugiados en la ley, en el hecho de no haber matado a nadie quizás, ¿no? Y eran muy rigurosos en todas esas cosas, incluso ponían cargas bastante más pesadas. Pero en cuanto a la ley la conocían. Ahora, ¿cuál era el punto? Que en sus corazones no había absolutamente nada. Era una ley fría y seca. Pero el Señor dice, el Señor conociendo la realidad de sus corazones les dice, yo os digo. Ustedes entienden, bárbaro, pero yo les digo. Porque Él se toma esa autoridad de decir, yo os digo. Bueno, está hablando el gran yo soy. Está hablando el mismo Dios. El punto es que ellas no lo veían así. Ellos lo veían como un blasfemo, como una persona que estaba poniéndose en un lugar que no tomándose una atribución, ¿no? Como decimos nosotros, que no le correspondía. Pero sin embargo, Él tiene la autoridad de decir, yo os digo. Hermanos, el Señor nos dice a nosotros en todo momento, yo les digo. Yo te digo, mi querido hijo. Yo les aconsejo, yo les hablo. Pero a veces nosotros somos obstinados en escuchar la voz del Dios. Ese yo os digo le está dando una consideración más fuerte de lo que los judíos y fariseos tenían en su mente de lo que era el pecado. No era lisa y llanamente un mandato frío, sino era mucho más profundo. Para el Señor Jesús, el pensamiento que revolotea sobre alguna tentación a pecar ya es pecado en la mente. Ese coqueteo, lucubrando en mi mente cierta tentación infundida, ya es pecado. Bueno, esa es la interpretación de la ley. Y Jesús es el mejor interpretación de la ley. Jesús no vino a abolir el mandamiento, no está aboliendo y desechando el mandamiento de ninguna manera, sino que lo enseña en el sentido correcto. Por eso afirmaba que Él no había venido a abolir, sino a afirmar y a cumplir la ley. Y vaya si Él la cumplía la ley, porque fue el único que la pudo cumplir. Y fue el mayor intérprete de la ley. No hay predicación humana, hermanos, que llegue a comprender la profundidad y el alcance que tiene el pecado más que Cristo. No hay, porque Él es Dios. Y Pablo en Romanos 3:31 dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo, este versículo ya lo habíamos visto. Al contrario, confirmamos la ley. Esa expresión, confirmamos la ley, está dando a conocer el sentido de la ley. Desde el capítulo 1 de Romanos nos habla de la condición de los hombres. Romano es una carta que nos habla, ¿no?, bastante de cuál es la condición de hombres como quebrantadores de la ley. Eso en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 incluye a los judíos y en el 3 afirma que somos culpables de quebrantar la ley de Dios. No hay otra cosa. Digamos, en un resumen muy rápido, ¿no?, de esos capítulos. La forma de salvarnos era tener una vida justa y la podemos ver al pararnos delante de la ley de Dios. Pero resulta que nosotros nos encontramos sin esperanza ante una ley de ese tipo. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles y sucumbimos al pecado y no podemos obedecer la ley de Dios. Y eso es producto de nuestra naturaleza caída. Entonces, cuando nosotros podemos ver con claridad que el único que pudo someterse a cumplir la ley de manera perfecta es Él, y entendemos que esa ley que Él cumplió sigue vigente, y yo ahora creo por fe, por la fe que Él puso en mí, por la gracia que quiso tener para conmigo, ahora entiendo de que esa ley sigue vigente, porque el único que la pudo cumplir es Él y yo no puedo. Entonces no hay más dudas sobre este tema. No puede haber más dudas. En el versículo 21 dice, aparte de la ley, de las exigencias perfectas, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe.
Ahí es donde Pablo está abriendo la otra puerta para ser justificado, no por Dios. Pero Pablo no está diciendo que la ley quedó abolida. Nunca dice la Biblia esto, sino que la afirma contundentemente. Nosotros solamente fuimos rescatados de la maldición y de la condenación de la ley por aquel Jesucristo que cumplió la ley para que hoy vivamos, sí, en obediencia a esa ley. Pero dijimos que había 3 formas de poder ver la ley moral en el Nuevo Testamento, de manera expresa. En el segundo lugar, la podemos ver de manera aplicada. Podemos observar la vigencia de la ley moral de Dios en la forma en que el apóstol Pablo, por ejemplo, la aplica a la vida de los creyentes en 2 pasajes, por ejemplo, rápidos, en Romanos 13, del 1 al 2, en donde dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. La aplicación que nosotros estamos viendo en este pasaje, de alguna manera, es el 5º mandamiento, en donde dice honrar a vuestros padres. Pero de alguna manera esto nos lleva a nosotros también a honrar a nuestras autoridades y a orar por ellas, a todos los que están en eminencia. Tiene que haber ese mismo principio. En Efesios, por ejemplo, vemos como Pablo dice que debemos trabajar, dejar de robar y trabajar para que ahora con nuestro trabajo podamos solventar, vamos a decir, las necesidades de aquellos. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Efesios 4, 28. Existen otros pasajes también, hermanos, en donde nosotros vemos la aplicación de los mandamientos a la vida de los creyentes. Como por ejemplo cuando habla de huir de fornicación. Entonces, de alguna manera, nosotros vemos cómo se aplica la ley moral de Dios en varios pasajes del Nuevo Testamento. Si esto no hubiera querido Dios que quede asentado en el nuevo pacto, no lo hubiera revelado. Pero están ahí. Pero el tercer punto es que podemos ver eso de manera conectada. Y lo vemos conectada con el amor de Cristo. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, la palabra dice es un mentiroso. Primer carta de Juan. Carta tajante, hermanos. No da lugar a dudas. No da lugar a una tercera condición del corazón, ni a un tercer espacio en donde nos podamos refugiar. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Pero el que guarda su palabra, en él, en ellos, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos con él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hay un deber. Pero yo quiero que nosotros podamos interpretar esto, hermanos. A veces la palabra deber nos lleva a una cierta obligación en cuanto a algo que tengo que accionar o llevar adelante en mi vida. Pero yo quiero desligarte de esa palabra deber como si fuera una opresión, ¿no? Sino que esto pueda ser algo que se manifiesta en nuestras vidas de manera natural. Cuando él dice, al que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es de alguna manera mostrar el carácter cristiano frente a una renovación total del espíritu o del corazón. ¿De qué otra manera podríamos andar hoy día los hijos de Dios? No habría otra manera, no debiera haber otra manera.
No puede haber otra manera, porque si no, no sé, no seríamos hijos. El que dice que permanece en Él, vive como Él quiere. Su conducta es acorde a lo que Él dice. Su vida es apegada a su palabra. La comunión que tiene con el Padre y con el Hijo hace que su vida sea de manera natural vivida así. ¿Que va a haber pecados en el medio? Sí, pero son accidentes. Debieran serlos. No prácticas de pecado, porque el que practica el pecado no es del Señor. Amados, sigue diciendo el versículo, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, en el contexto en el cual está hablando, está aún en tinieblas. Esto es... Ustedes vean el ejemplo, o sea, podrían haber dicho un montón de otras cosas, ¿no? Pero dice, el que aborrece a su hermano sigue en tinieblas. Entonces, cuando el Señor nos muestra su carácter en la ley moral, en el hecho de amar al prójimo, que está incluido nuestro hermano, el vecino, la persona que trabaja con nosotros, todos en general, no importa quién sea y la condición de su corazón, estamos llamados a lo mismo. Pero cuando el Señor incluye en la ley moral esto, y nosotros lo vemos de manera tan clara frente a nuestros hermanos, y ya estamos hablando más directamente del cuerpo de Cristo, de la iglesia, vamos a decir de una iglesia local o de una membresía. Es grave, hermano. Es muy grave cuando uno transgrede esto. Es muy grave. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Por eso el Señor es preciso cuando dice, amaos los unos a los otros. No seamos ásperos, no, ni con nuestras esposas, que son nuestros prójimos. Tratémosles con paciencia, con amor, con humildad, con sencillez. A esto nos llama el Señor. ¿Dónde está incluido esto, hermanos? ¿En la ley moral? Agárrele la mano, hermano, sí, cómo no. Pero es que es así. Es parte de la ley del Señor. Yo sé que nos cuesta muchas veces interpretar y aún más aplicar en nuestras vidas, hermanos. Pero esto es a lo que nos llama el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo estar mal con un hermano en la iglesia? ¿Cómo puede pasar esto? A ver, claro que va a pasar, porque nos vamos a ofender. Muchas veces nos vamos a sentir abandonados por los hermanos y otros se sentirán abandonados por nosotros. Nos vamos a ofender permanentemente, hermanos, pero por sobre todo eso, tiene que estar el amor al prójimo, basado en la ley moral de Dios, que nos va a iluminar el camino de alguna manera para que no aborrezcamos a nuestro hermano de ninguna manera, ni en lo mínimo, sino que le amemos, que lo soportemos, que le sirvamos, que le seamos de apoyo y viceversa, ¿no? Los unos para con los otros. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Esto es de una importancia tremenda que el Señor le da. Y para la iglesia, hermanos, esto tiene que ser palabra fiel, permanente y pegada en todas las paredes, porque las cosas vienen todo el tiempo. Y las diferencias van a estar, hermanos. No somos todos iguales. Lo único que nos une es la sangre de Cristo. Pero cada uno viene con su realidad, con su temperamento, con su carácter, con sus ideas, con sus doctrinas y con sus entendimientos. Y en los distintos niveles en los cuales cada uno esté.
Pero eso nunca puede apagar la verdad del Evangelio y la ley moral de Dios en amar a nuestro prójimo. Y menos aún en la iglesia, hermanos. Menos aún. Porque la misma sangre que me rescató un día a mí, la cual tengo por preciosa, es la que también rescató a mi hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Qué cantidad de tiempo, hermanos, podemos estar disgustados con un hermano en Cristo? Yo realmente espero que no se ponga el sol nunca, porque estaremos enfrentados a Dios más que con el hermano, ¿no? Mi hermano, estas lecciones a nosotros deberían tener no solo el propósito de ser meramente de tipo intelectual, ¿no? Para llenar nuestra mente, para alcanzar un conocimiento mayor, vamos hacia una membresía, si Dios nos permite tenerla, o un mayor conocimiento teológico, ¿no? Sino más bien que cada precisión que podemos encontrar en la palabra, cuando estemos en estas enseñanzas o cualquier otra en las cuales ustedes traten, nos sirva para permanecer en un profundo examen de nuestras almas. La palabra nos tiene que llevar a examinarnos en todo momento. ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón es como ese caballo salvaje que se desboca tan fácilmente, y no lo podemos manejar, hermanos. Entonces, cada una de las enseñanzas debe tener una cuestión teológica, seguramente debe buscar un conocimiento más del Señor, pero también nos tiene que llevar permanentemente a examinar nuestras vidas, mi relación con los demás, con el Señor. El amar la ley de Dios es un precioso indicio de una vida convertida a Cristo y a su palabra. Pero cuidado, no estoy diciendo que es el solo hecho de pensar que sí, está bien, entiendo lo que Dios dice. Sí, bueno, me ofendieron, dale, lo perdono, ¿no? Lo acepto, lo entiendo, lo veo lógico porque la palabra de Dios lo dice. Es justa la palabra de Dios, sí. Me gusta saber hasta dónde es mi derecho y hasta dónde yo puedo ir hacia los demás. Tiene cierta lógica la palabra de Dios. Sí, puedo entender que me ayuda a vivir de manera ordenada también, o cualquier otro pensamiento de este tipo, que están muy bien, pero que si están desconectados de la obra de Cristo, hermanos, la motivación es incorrecta. Porque solamente van a quedar en valores morales que en una vida de pecado y tendida al pecado, como vivimos en este mundo, rápidamente va a quedar en el piso, porque no está fundamentada en Cristo, ni el señorío de esa alma es de Cristo. No puede estar alejada de la motivación de Cristo. No puede estar alejada un alma cristiana de la cruz. No puede vivir un hijo de Dios alejado de la comunión del Señor. Si no, van a ser pensamientos buenos, pero que carecen de un amor verdadero a su consejo eterno. Y dentro del consejo eterno está la ley moral de Dios. Y va a durar muy poco tiempo, hermanos. Por eso muchas veces en las iglesias vemos algunos que, quizás en algunos momentos de énfasis, como aquella parábola del sembrador, ¿no? Les gusta a los que escuchan, empiezan, quieren, pero después decaen y son ahogados por los espinos, por la vida misma, o como le querramos decir, y no siguen
andando en el camino del Señor. Porque su motivación no fue Cristo, no fue la cruz, y no hubo una conversión de corazón. Yo quiero ser cuidadoso, hermano, con ustedes, con sus almas y sensible, pero me interesa que viendo estas clases o estas cosas, también nosotros, examinemos nuestro interior de manera genuina, con total sinceridad, con la mayor sinceridad, porque estamos frente al Señor, con la mayor sinceridad que lo podamos hacer y profunda sinceridad, que examinemos nuestras almas. ¿Qué nos lleva a pensar cuando tratamos estos temas? Por ejemplo, en este caso estamos tratando el entendimiento de la relación del creyente con la ley de Dios. ¿Qué me lleva a pensar? ¿Qué me trae a mí de bueno esto? ¿De qué manera me sirve aún más que algo intelectual, que algo que el día de mañana vamos a tener como una doctrina firme en la iglesia? Me tiene que llevar a preguntarme si realmente yo estoy amando la ley de Dios. Si yo estoy reteniendo la ley de Dios, todos los principios del Evangelio, la ley moral, todos sus estatutos, todos sus decretos, todos sus consejos eternos, ¿realmente estoy amando al Señor de esta manera? Porque si me amáis, guarden mis mandamientos. Si la amáis, si la amamos, hermanos, estaremos amando el carácter de Dios y a su vez estaremos amando a Dios. Y eso es gracia de parte de Él, ¿no? Y toda la gloria en nuestra vida será para Él, si es que es así. Y Dios quiera que sea así en medio nuestro. Pero si te es un peso la ley de Dios, si muchas veces en tu vida ves que, esto es tan así, y todavía estamos batallando con varias áreas o aristas de esta ley. Y no solo eso, sino que a veces me doy cuenta, sinceramente, cuando hago ese examen, que no me interesa mortificar estos pecados que hay en mí. Bueno, entonces te dirías que sigas buscando a Cristo, porque el Señor todavía nos renovó el corazón. Y como siempre decimos, y lo que hemos dicho más de una vez en este tiempo que estamos juntos, este fin de semana, no podemos ver el corazón, pero sí podemos ver la conducta de los hombres y sus frutos. Si hay un corazón enseñable realmente, o si estamos firmes en una presuposición que tengo sobre cierto aspecto bíblico, sea el que fuere. Y hermanos, esto no quiere decir que nosotros no vamos a cometer más pecados, por lo menos de este lado de la muerte, ¿no? Pero sí ha de haber en los hijos de Dios una intención firme, ayudados por la gracia del Señor, de mortificar todo pecado para no transgredir su santa ley. Y todos los días debemos examinarnos frente a esta verdad, porque la tendencia es a caer. Nosotros debemos vernos como ese árbol que no ha tenido un tutor por mucho tiempo y desde que nació fue tornándose hacia un lado, ¿no? En un momento le pusieron el palito para que quede derecho y no se caiga más, pero hasta ahí la tendencia era a caer. Así somos nosotros, hermanos. Estamos volcados a la maldad, volcados a transgredir la ley de Dios, volcados a que nuestra presunción sea lo más claro que tengo en mi vida, volcado a mi pecado. Siempre debemos ver eso, porque eso es lo que nos va a decir y nos va a mantener atentos, es decir, este no es el camino. Y muy a pesar de lo que yo digo y pienso, el camino es el que propone el Señor, no es el que yo propongo. Y para esto, hermanos, necesitamos que Dios nos ayude, para que en aquel día seamos presentados delante de Él sin mancha y sin arruga, como una iglesia que no tenga de qué avergonzarse, porque habrán dado bien en la palabra de verdad. Que no sea de ninguno de nosotros, hermanos,
ni de los que puedan llegar a estar con nosotros el día de mañana, que por nuestra culpa, por nuestra impericia y nuestra negligencia, ellos puedan ser llevados a un error o a una falta de interpretación escritural. Que cuando nosotros lleguemos a ese lugar, el Señor diga, no hiciste lo que tenías que hacer y llevaste a muchos a un lugar en donde yo no quería que vayan. Claro que el Señor es soberano, hermanos, pero nosotros, porque todos podemos decir, bueno, pero si el Señor es soberano, sí, claro, pero nosotros somos responsables siempre frente al Señor, en nuestras vidas individuales. Y también lo vamos a hacer cuando tengamos una congregación en este lugar, hermanos. Porque las almas van a venir. Y nosotros tenemos que tener claro los principios del Evangelio. Amén. Oremos una vez más, hermano. Padre, cuántas gracias, Señor, te damos por tu bondad infinita. Te queremos rogar, Señor, que amplíes nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que podamos ver las cosas como tú las ves. Sabemos que somos incongruentes con nosotros mismos muchas veces y contigo, Padre, diciendo que somos de Cristo, que queremos vivir y honrar tu nombre, Señor, dignificar tu nombre, honrarte con todo nuestro corazón, pero muchas veces estamos volcados a lo negativo, a lo malo, a nuestro propio pecado. Por eso, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas charlas que podemos tener junto a los hermanos. Y te pido, Señor, que puedas trabajar en cada corazón, Señor, con estas verdades. Estas verdades que han convertido el alma, Señor, de muchos. Verdades que han llevado y siguen llevando a tu casa, Señor, a mucho pueblo. Un pueblo en el cual, Señor, estamos involucrados hoy día por tu gracia. Y te agradecemos, Padre, por esa salvación. Pero te rogamos que en esa misma gracia seamos y sigamos siendo guiados, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.